Hola, mi nombre es Alfredo Alegría, soy profesor del Departamento de Matemática de la Universidad Técnica Federico Santa María y en esta charla les voy a contar sobre un algoritmo de simulación para datos espaciales donde el dominio espacial es una esfera. Bien, esta charla está basada en este artículo, escrito en colaboración con mis colegas Javier Emery y Cristian Lantuyul, y aquí más abajo aparece un esquema de la charla donde primero voy a dar una introducción, luego voy a mostrar nuestra propuesta que se denomina The Turning Arcs o los arcos rotantes, luego un par de ejemplos y finalmente algunas observaciones finales. Bien, entonces como dije al comienzo, lo que buscamos es simular datos georreferenciados y las ubicaciones espaciales van a estar sobre una esfera. Bien, en general una esfera de dimensión D. En particular para D igual a 2 uno tiene una esfera dos-dimensional que sirve como un modelo para la superficie del planeta Tierra. Bien, y esto es muy útil en diversas disciplinas como astronomía, climatología, etc. Bien, existen varias alternativas para simular datos con estas características. La más conocida es la descomposición de Cholesky de la matriz de covarianzas. El problema de este método es que para un n grande, este método es prohibitivo desde un punto de vista computacional. Aquí n es el número de sitios o ubicaciones espaciales donde quiero simular mi campo aleatorio, ¿no? o mi conjunto de datos. Bien, entonces este método no es apropiado cuando trabajo con grandes conjuntos de datos. Bien, aquí se describen un par de alternativas adicionales que también tienen ciertos inconvenientes. Bien, entonces la literatura actual nos motiva a nosotros a proponer una nueva forma de simular datos espaciales sobre esferas. Y este algoritmo que nosotros proponemos se denomina los arcos rotantes, que es la contraparte de las bandas rotantes, que es un método de simulación famoso para datos espaciales sobre dominios planos. Bien, entonces esta es la contraparte esférica. Bien, entonces nosotros vamos a simular campos aleatorios gaussianos sobre esferas y el ingrediente inicial es la función de covarianza desde la cual nosotros queremos simular. Entonces, para resumir un poco, nosotros vamos a tener aquí un campo aleatorio, que es una colección de variables aleatorias, cada una de ellas en una posición X en la esfera d-dimensional, que está definida aquí más abajo. Tenemos la función de covarianza entre z de x1 y z de x2, que modela la asociación lineal entre estas dos variables en función de las posiciones en el espacio. Y se dice que este campo aleatorio es isotrópico si esa covarianza solo depende de la distancia geodésica entre x1 y x2. La distancia geodésica está definida aquí abajo y es la métrica más natural cuando uno trabaja sobre la superficie de una esfera. Y otro supuesto que vamos a hacer, además de la isotropía, es la normalidad. Eso quiere decir que si me paro en K puntos distintos del espacio, x1, x2, etcétera, hasta xk, tomo la variable aleatoria en cada una de esas ubicaciones, formo este vector. Si ese vector sigue una distribución normal multivariada, entonces decimos que el campo aleatorio es normal. Bien, entonces vamos a trabajar también bajo ese contexto. Bien, entonces voy a ir un segundo atrás nuevamente. Este vector, su matriz de varianza y covarianza siempre tiene que ser definida positiva. Por lo tanto, si yo propongo una cierta función k aquí arriba, que es la función de covarianza isotrópica, puedo proponer un modelo paramétrico, ¿sí? Pero ese modelo paramétrico debe garantizar de que la matriz de covarianza de este vector siempre sea definida positiva. Entonces hay un teorema que caracteriza esas funciones k de tal manera que la matriz resultante es definida positiva. Es para los K continuos isotrópicos. Al final el teorema nos dice de que esa función K debe satisfacer esta relación, o que se puede escribir de esta forma, donde aquí tenemos estos Gn, que son los polinomios de Gegenbauer, evaluados en el coseno de la distancia geodésica. En particular, cuando tenemos la esfera de dimensión 2, estos se reducen a los polinomios de Legendre. Y aquí tenemos unos coeficientes que deben satisfacer esta condición de aquí abajo. Y estos coeficientes no pueden ser negativos. Bien, entonces esta es una especie de representación espectral. Entonces, en lugar de trabajar con la covarianza K, con algún modelo paramétrico para K, uno puede darle alguna forma paramétrica a los coeficientes. Entonces ahora uno se enfoca en los coeficientes. Entonces nosotros vamos a proponer un modelo, una forma de simular campos aleatorios sobre esferas, donde el ingrediente inicial va a ser estos coeficientes.
Bien, que es equivalente a caracterizar una cierta función de covarianza predefinida, ¿no? Bien, entonces aquí aparece la descripción del algoritmo. Aquí abajo, como ustedes pueden ver, está la sucesión del teorema anterior, que es la que uno pone como ingrediente inicial en este algoritmo, que es básicamente caracteriza la covarianza desde la cual yo quiero simular. Y lo otro que tengo que hacer aquí es simular una variable aleatoria epsilon de media 0 y varianza 1, un vector omega que distribuye uniforme sobre la esfera d-dimensional, y una variable aleatoria discreta kappa, que tiene esta función de cuantía o función de masa de probabilidad a n. Entonces, epsilon, omega y kappa deben ser simulados y se deben reemplazar acá en esta expresión de aquí abajo, y uno obtiene aquí el campo aleatorio z en un punto x. Bien, entonces, epsilon y kappa en particular deben ser escogidos de manera arbitraria, simplemente deben satisfacer las condiciones que aparecen aquí, ¿no? Todas estas variables aleatorias que estamos simulando aquí en este párrafo deben ser independientes entre sí, esa es una condición importante. Bien, entonces esta expresión de aquí abajo, si ustedes se fijan, es para la esfera de dimensión 1, o sea, para el círculo. Bien, este campo aleatorio, si uno le calcula la covarianza, uno va a llegar a que va a obtener la expansión del teorema de Chambers que vimos en las slides anteriores. Bien, para dimensión mayor o igual a 2 es una expresión más o menos similar, donde también interviene el epsilon, el kappa y el omega, que son los que se deben simular. Bien, entonces recuerden que el epsilon debe tener media 0 y varianza 1. Existen muchas distribuciones desde las cuales podríamos simular epsilon, ¿no? Pero uno puede elegir esas distribuciones de tal manera de que esto posteriormente se acerque a un campo aleatorio normal. ¿Ya? Lo voy a aclarar en una slide más adelante sobre la elección de las distribuciones aquí, ¿ya? Pero como ustedes pueden ver aquí, la primera parte tiene que ver con simular en un círculo, esta es la forma, y esta segunda parte tiene que ver con simular en una esfera de dimensión mayor, mayor o igual a 2 en este caso. Bien, entonces, en el resultado anterior lo que tenemos es un campo aleatorio que tiene la esperanza igual a 0 y tiene la covarianza que nosotros queríamos inicialmente, o se puede demostrar eso, ¿no? Y de esa manera entonces estamos bastante cerca de lo que buscamos, pero lamentablemente el campo aleatorio que simulamos antes no va a lucir gaussiano, porque si voy un segundo atrás, aquí donde tenemos omega transpuesto por x, todos los x que están en un cierto hiperplano, cuando hago esta operación, me van a llevar al mismo valor. Entonces esos hiperplanos cortan la superficie de la esfera y se forman arcos. Entonces este campo aleatorio va a ser constante en esos arcos. Bien, entonces no va a lucir muy aleatorio ni muy gaussiano. Entonces lo que se propone aquí en el slide siguiente es simular varias copias independientes de ese campo aleatorio y combinarlas como aparece aquí abajo, y con un argumento basado en el teorema central del límite uno puede garantizar de que esto sí va a ser aproximadamente gaussiano y ya no va a tener esa propiedad de que va a ser constante por arcos. Bien, entonces va a ser gaussiano, va a tener la covarianza que buscamos, va a tener esperanza o media cero. Bien, aquí está la ilustración de lo que dije antes. En un punto se van superponiendo varias simulaciones independientes. Bien, aquí hay un par de ejemplos. Me voy a enfocar en el primero, simplemente. Por temas de tiempo, obviamente, voy a centrarme en este ejemplo inicial, que es con la covarianza multicuadrática, que tiene esta expresión de aquí. Ustedes pueden ver que depende de la distancia geodésica θ, y aquí delta es un parámetro que está entre 0 y 1. Esta es una función de covarianza sobre la esfera. Y tiene los siguientes coeficientes. La expansión de Chambers que les mostré en la primera sección. Estos son los coeficientes asociados, ¿bien? Que son el ingrediente, como dije, de nuestro método de simulación. Bien, entonces echamos a andar nuestro método de simulación. Aquí en la esfera 2-dimensional, así que necesitamos los polinomios de Legendre. Fijamos delta igual a 0,7. El L, que es el número de repeticiones independientes que usamos para el teorema central del límite,
lo podemos tomar como 15 o 150, vamos a mostrar ambos casos. Epsilon se toma con una distribución bien específica que es epsilon vale 1 o menos 1 con probabilidad 0,5. Bien, entonces ahí va a tener varianza unitaria y va a tener media 0. Y esta distribución para epsilon garantiza que la cota de Berry-Essen es finita. Y esa cota de Berry-Essen nos permite cuantificar si nuestra aproximación va convergiendo a la distribución normal efectivamente. Bien, y el kappa en este caso lo vamos a tomar como una distribución, con una distribución geométrica con este parámetro, 0,01. Bien, y vamos a simular sobre 250.000 sitios en la esfera. Así lucen las realizaciones, a la izquierda con L igual a 15 y a la derecha con L igual a 150. En la izquierda, como son pocas repeticiones que se están superponiendo, se alcanzan a ver todavía algunos arcos, ¿sí? En cambio, a la derecha, cuando ya el L se incrementa, podemos ver de que ese efecto ya no se aprecia y por lo tanto la realización luce bien, ¿no? Como dije antes, no voy a dar muchos detalles sobre el ejemplo 2, pero aquí hay otra familia de covarianza que tiene estos coeficientes en la expansión de Schoenberg y también podemos simular desde este modelo. Aquí simulamos en la esfera de dimensión 3. Si uno fija la cuarta coordenada, como no podemos visualizar la esfera de dimensión 3, ¿cierto? Fijamos una coordenada, que sería como, lo que nos va a quedar es como una superficie de nivel, ¿cierto? De la esfera tridimensional. Y aquí fijamos la cuarta coordenada en distintos valores y vamos obteniendo estas esferas que aparecen aquí, que son de dimensión 2. Bien, y vemos cómo luce el campo aleatorio simulado en cada una de esas secciones. Bien, entonces algunos comentarios finales sobre lo que nosotros acabamos de proponer. Es que primero el orden de computación es proporcional al número de sitios donde queremos simular en este caso. Entonces es L por N, ese es el orden de computación, donde L es el número de campos aleatorios que estamos superponiendo. N es el número de ubicaciones espaciales, como ya sabemos. Otro detalle es que nosotros estudiamos en la convergencia del campo aleatorio hacia un campo aleatorio con distribución normal. Bien, nosotros usamos, como dije, el teorema central del límite y uno puede cuantificar la velocidad de esa convergencia. Y ahí viene toda esta discusión de cómo elegir la distribución del epsilon, cómo elegir la distribución de kappa, que son los ingredientes en nuestro método, ¿no? Bien, entonces todas esas cosas las estudiamos en el artículo y ahí damos condiciones generales y de hecho de ahí viene la explicación de por qué el epsilon lo tomamos como una variable aleatoria dicotómica, ¿no? En las simulaciones que les mostré antes. Bien, y una recomendación que nosotros damos al final de nuestro artículo es que eh, con unos pocos miles de campos aleatorios superpuestos, uno logra, digamos, realizaciones que lucen bien a la vista. Entonces, con un L entre 1000 a 5000 obtenemos resultados satisfactorios. Así que eso es una recomendación que nosotros damos. Bien, aquí aparecen las referencias que fueron marcadas en cada una de las slides. Muchas gracias.